Hoy, desde Colombia, detienen en París a sospechoso de la desaparición de un sacerdote hace una semana. El Papa destaca que la fe es el don más feliz, la única virtud que nos está permitido envidiar. Nicaragua vuelve a figurar entre los peores lugares del mundo en libertad religiosa, mientras Expreso Político anuncia iniciativa para detener las detenciones arbitrarias en Nicaragua y otros países. Desde Panamá, 3 días de las elecciones presidenciales, los obispos piden ir a votar para no permitir que unos pocos definan el destino de muchos. Guerra en Tierra Santa. Joven católica muere al intentar huir de Gaza junto a su madre. Hola amigos, hola Eddie, vamos terminando la semana. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Colombia, donde van apareciendo más indicios sobre la misteriosa desaparición de un sacerdote de quien nada se sabe desde hace una semana. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos da estos detalles y más. Desde el pasado 25 de abril, un sacerdote de la diócesis de Pereira está desaparecido. Se trata del padre Darío Valencia Uribe, un presbítero de 59 años de edad y 33 años de ordenado. La última vez que fue visto por la comunidad, el sacerdote salía de una parroquia de esa ciudad en horas de la mañana para concretar la venta de un vehículo, pero no regresó a cumplir con sus compromisos pastorales. Tras llevar varias horas sin saber de él, al día siguiente, su familia y el obispo de esta jurisdicción instauraron una denuncia por desaparición ante la Fiscalía. En medio de las investigaciones adelantadas, las autoridades lograron hallar el vehículo en el que se movilizaba el sacerdote, que había sido dejado en un parqueadero de un municipio vecino conocido como Viterbo, con rastros de sangre y un arma. Posteriormente lograron capturar en París, Francia, al presunto responsable, identificado como Julián Eduardo Cifuentes, a quien esperan poder extraditar al país. Entre tanto, aquí en Colombia continúan las autoridades en busca del padre Darío Valencia. Monseñor Rigoberto Corredor, obispo de Pereira, ha manifestado su preocupación por esta situación y ha convocado varios espacios de oración para pedir a Dios por su vida y su pronto regreso. El día de hoy no sabemos el paradero del padre Darío, pero le pedimos al Señor que nos dé la gracia de tenerlo con vida, sano y salvo en medio de nosotros. El obispo de Pereira ha realizado unas actividades pastorales para animar la oración del clero diocesano y también de la comunidad creyente. Se celebró la Eucaristía en la parroquia donde está el padre Darío Valencia a las 6 de la tarde el 27 de abril y se han hecho diferentes actividades. Esta semana, el jueves 2 de mayo, tenemos la vigilia eucarística por la vida del padre Darío. De la misma manera, el obispo de Pereira ha convocado a todo el clero para que se reúna con él en la Catedral de Pereira en una Eucaristía a las 10 de la mañana para orar por la vida del padre Darío. En otras noticias, la Iglesia colombiana convocó para este viernes 3 de mayo una cadena nacional de oración por la vida, la reconciliación y la paz del país. La iniciativa surge desde la conferencia episcopal en el contexto de la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz que celebraremos este día y del Día de la Reconciliación y la Paz, instaurado desde el 2017 por el episcopado tras la visita que realizó el Papa Francisco a nuestro país, en la que insistió en la importancia de la reconciliación. Para esta jornada, los obispos proponen realizar diversas actividades, entre ellas 12 horas de adoración eucarística en las más de 5.000 parroquias del país, además el rezo del Santo Rosario y de la devoción de los 1000 Jesús. Y la reconciliación requiere la capacidad de ver al otro como hermano. Jesús nos ha dicho, todos somos hijos del mismo Padre. El Papa Francisco lo dice de una manera gráfica, todos vamos en la misma barca. La barca colombiana requiere que usted abra su corazón a la reconciliación, al perdón, al mirar al otro, no como enemigo para eliminar, sino como un amigo, como un miembro de la misma familia colombiana. El cardenal Luis José Rueda Aparicio lidera esta convocatoria que busca hacerle frente, entre otras cosas, a la violencia y a la polarización que tanto ha estado afectando a la nación. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Y en la Santa Sede, el Papa Francisco se reunió esta mañana con los 300 párrocos del mundo que participaron en el Encuentro Internacional de Párrocos en el Vaticano en preparación a la próxima sesión del Sínodo de la Sinodalidad de octubre. Les compartió 3 consejos: vivir su carisma ministerial, aprender y practicar el arte del discernimiento comunitario, también que estén unidos y sean fraternos con sus obispos. Más noticias con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. En la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco reflexionó sobre la primera de las virtudes teologales, la fe. Aseguró que es el don más feliz y la única virtud que se nos está permitido envidiar. ¿Qué es la fe? El Catecismo de la Iglesia Católica, citando la Constitución Conciliar Veider Verbum, explica que la fe es el acto por el cual el ser humano se entrega libremente a Dios. El Santo Padre recordó también que en las Escrituras hay grandes ejemplos de esta fe, como la que profesaron personajes como Moisés, Abraham y especialmente la Virgen María. Donna di fede sarà la Vergine María, la cual ricevendo la Mujer de fe será la Virgen María, quien al recibir el anuncio del ángel, que muchos habrían desechado por demasiado exigente y arriesgado, responde: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Con el corazón lleno de fe, lleno de confianza en Dios, María emprende un camino del que no conoce ni la ruta ni los peligros. La fe es la virtud que hace al cristiano, porque ser cristiano no es ante todo aceptar una cultura con los valores que la acompañan, sino acoger y custodiar un vínculo. Dios y yo, mi persona y el rostro amable de Jesús. El Papa Francisco advirtió que el miedo es el gran enemigo de la fe y que esta es una virtud que tenemos que pedir todos los días al Señor que nos la renueve. Todavía no tienen fe. He aquí pues el gran enemigo de la fe, no la inteligencia, no es la razón, como lamentablemente algunos siguen repitiendo obsesivamente. El gran enemigo de la fe es el miedo. Por este motivo, la fe es el primer don que hay que acoger en la vida cristiana. Un don que es preciso acoger y pedir cada día para que se renueve en nosotros. Aparentemente es un don pequeño, pero es el esencial. Pero es el don más feliz, la única virtud que nos está permitido envidiar. Porque quien tiene fe está habitado por una fuerza que no es solo humana. En efecto, la fe suscita en nosotros la gracia y abre la mente al misterio de Dios. El Papa Francisco también invitó a los fieles reunidos en el aula Pablo VI del Vaticano a pedir al Señor que les renueve la fe. Por eso también nosotros, como los discípulos, repetimos: Señor, aumenta nuestra fe. Una hermosa oración. Digámosla todos juntos: Señor, un poco más fuerte. Señor, aumenta nuestra fe. Gracias. Por último, y como ya es habitual, el Papa Francisco pidió por el fin de las guerras en el mundo, especialmente en Ucrania y Tierra Santa. Además, lamentó que el negocio de las armas es el que hoy en día da más beneficio. No nos olvidemos de rezar por la paz. Recemos por los pueblos que son víctimas de la guerra. Pensemos en la martirizada Ucrania que sufre tanto. Pensemos en los habitantes de Palestina, en Israel, que están en guerra. Pensemos en los Rohingya y pidamos la paz. Pidamos la verdadera paz para todos estos pueblos.
Lamentablemente, hoy gli investimenti che danno più reddito sono le fabbriche del las inversiones que más beneficios dan guadagnare con la morte, son las fábricas de armas, ganan con la guerra. che vada avanti la pace. Recemos para que vaya adelante la paz. Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Ahora le contamos que Nicaragua vuelve a figurar entre los países que ocupan los peores lugares del mundo en libertad religiosa. Así fue publicado por la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos en su reporte anual. Según el estudio, el dictador nicaragüense Daniel Ortega intensificó su persecución contra la Iglesia Católica y otros grupos religiosos en 2023. Sobre esto y la plataforma global Fin de la Detención Arbitraria, que abogará en contra de las detenciones arbitrarias en Nicaragua y el mundo, escuchemos al responsable de impulsar esta iniciativa, Félix Maradiaga, ex reo político y presidente de la Fundación Libertad. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. Es un retrato de una situación bastante grave. A veces uno lee estos índices como el de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, pero podemos ver que en todos los índices Nicaragua ha colapsado prácticamente en todos los indicadores, como es por ejemplo en el indicador de Freedom House, que hizo un agregado de los últimos 10 años de los diferentes componentes de la libertad, y Nicaragua ocupa el penoso primer lugar de todo el planeta Tierra. En ese sentido, ¿qué es la plataforma global Fin de la Detención Arbitraria? Cuéntenos sobre su nueva base también, por favor. Estamos muy entusiasmados de anunciar una colaboración con la Universidad de Virginia, que está ubicada en Charlottesville, una universidad pública estadounidense de gran prestigio, fundada por Thomas Jefferson. Entonces, en el marco del programa de Futuro Democrático, tal como yo lo había prometido el año pasado en ocasión de la Cumbre de Ginebra, hemos logrado consolidar un equipo de trabajo voluntario, que esa es la belleza de esto, es sostenible porque está construido sobre la voluntad de decenas de estudiantes, particularmente de la Facultad de Derecho, pero de otras universidades, para dedicar su tiempo a investigar, documentar y elevar la causa de presos políticos. En este momento hemos escogido 50 casos de igual número de países del mundo por un tema de nuestro ancho de banda, pero se nos han sumado varias otras organizaciones. ¿Cómo funcionaría la plataforma global, señor Maradiaga? La plataforma global Fin de la Detención Arbitraria funciona en dos momentos. Primero, en la fase de documentación, investigación y análisis, que es la que hemos lanzado oficialmente gracias a la colaboración de estudiantes que voluntariamente están haciendo estas investigaciones, acompañado de muchos de los mejores expertos del mundo. La segunda fase será la presentación de este tratado internacional, que esperamos sea retomado por organismos internacionales y que básicamente tratan de cubrir los vacíos jurídicos internacionales en materia de detención arbitraria. Y le menciono un ejemplo en concreto. Muchas de las detenciones arbitrarias realmente son secuestros, y hay una cantidad de sanciones internacionales frente a los estados que auspician el terrorismo y el secuestro. Sin embargo, los estados se están camuflando. Estados como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, se han camuflado usando metodologías de detención para hacer simular que sus casos son casos dentro del Estado de Derecho, cuando realmente son secuestros, en el sentido de que no se ha respetado absolutamente ninguna norma mínima. Entonces, no solo se van a centrar en Nicaragua, sino que a raíz de Nicaragua van a estudiar diversos países bajo la detención arbitraria, ¿correcto? Movilizar esta cantidad de voluntarios tendría mucho más impacto si fuera de manera global y no nos concentráramos solamente en un país, porque el objetivo final no es solo documentar los casos. Ya hay muchas otras organizaciones que hacen eso. Nuestro objetivo no es solamente abogar por la libertad de los presos políticos, hay muchas otras organizaciones que ya lo hacen. Nuestro objetivo es trabajar con gobiernos, es trabajar con organismos internacionales oficiales para que adopten tratados internacionales, como lo que fue hace ya muchos años las reglas de Mandela, que establecían el cuidado humanitario mínimo a un preso político. Pero nuestro interés no es tanto esos ángulos, dado que ya hay una cantidad de legislación, de reglas, de normas que condenan la tortura, que condenan la falta de acceso a un abogado defensor,
etcétera. Nos interesa encontrar mecanismos para, por ejemplo, sancionar más fuertemente a regímenes que usan la detención arbitraria para fines políticos o religiosos. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted. Me permiten darles un abrazo, no preciso ni decir. A puertas de las elecciones presidenciales en Panamá este domingo 5 de mayo, los obispos del país pidieron a los ciudadanos ir a votar y así superar la coyuntura que atraviesa el país para no permitir que unos pocos definan el destino de muchos. Según los prelados panameños, el voto debe ejercerse en paz y fraternidad. Expresaron su deseo de una buena política basada en el amor social. Son 8 candidatos a la presidencia de Panamá. Destacan José Raúl Mulino por el partido de derecha Realizando Metas, Rómulo Rose por la Alianza de Cambio Democrático, Ricardo Lombana por el partido Movimiento Otro Camino y el expresidente Martín Torrijos por el Partido Popular. Hacemos una pausa y al volver, guerra en Tierra Santa. Joven católica muere al intentar huir de Gaza junto a su madre. Además, en Rusia, por más de 2 años siguen prisioneros de los rusos 2 sacerdotes ucranianos que se negaron a abandonar a sus feligreses. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. No avanzan las negociaciones para un alto al fuego entre Israel y los terroristas de Hamas. Este grupo no acepta un acuerdo, mientras Israel prosigue con su plan de invadir el sur de la franja, según Vatican News. Mientras continúan las tratativas, la gente vive las consecuencias de la guerra. Esta es la historia de una joven católica en Gaza. Ella es Lara Al-Sayeg. Tenía 19 años y era católica. Murió al tratar de salir del norte de la franja de Gaza hacia el sur para llegar a Egipto y encontrar un refugio seguro junto a su madre. Habían sido incluidas en la lista de gazatíes a quienes se les permitió cruzar de la franja hacia Egipto. Lara estaba refugiada junto con su mamá en la Sagrada Familia, la única parroquia católica en Gaza. Según narra su madre, a mitad del arduo viaje a pie, Lara sucumbió a la fatiga severa, a la falta de agua y a un golpe de calor. Tropezó y se desplomó. Su madre pensó que se había desmayado, pero había muerto. Verdaderamente un drama. Así todo, una familia muy probada. Dios le dará muchas gracias, verdaderamente misteriosas. Gente muy buena, jamás se rebelaron contra Dios, han tratado de vivir el Evangelio de una manera muy profunda. Lara había perdido a su padre durante los bombardeos del ejército israelí sobre Gaza en busca de los terroristas de Hamas. El padre de Lara murió en la parroquia Sagrada Familia debido a la limitada atención médica. El hermano de Lara, Fadi Al-Sayeg, que reside en Egipto desde principios de este año, dijo a Ximena que tenían muchos planes para asistir juntos a la universidad. Lara quería estudiar periodismo para dar voz a las historias que no son contadas. Fadi hoy escribía una carta de despedida a ella, diciéndole: mi amada hermana, perdóname por todas las que te hice pasar. Ciertamente él tuvo que viajar hace meses y la dejó ahí con el papá enfermo que después falleció y la mamá. Y dice: me dejaste sin la posibilidad de tener mi hermana menor para poder mimar, para ayudarte. Pero dice: pero estás mejor ahora en el cielo. Fadi responsabilizó a algunos medios de comunicación árabes por ignorar la difícil situación de la pequeña minoría cristiana de Gaza. Lara fue enterrada en el sur de Gaza, lejos de su parroquia. Y sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, desde hace más de 2 años, 2 sacerdotes de la Iglesia greco-católica siguen prisioneros de los rusos. Se trata de los padres redentoristas Iván Levitsky y Bohdan Geleta. Ambos están en cautiverio desde noviembre del 2022 por negarse a abandonar a sus feligreses, según Infocatólica. La agencia reporta que el jefe de la iglesia en Ucrania se unió hace poco con militares ucranianos para discutir, entre otros, la detención de los presbíteros. El arzobispo Shevchuk dijo que los 2 sacerdotes estaban siendo sometidos a tortura. A inicios de abril, una religiosa dijo a OSB News que había visto un video del padre Levitsky en el que lucía irreconocible. Según al menos un grupo de vigilancia de derechos humanos, el padre Levitsky está en una prisión en Rusia, mientras que el padre Geleta en Crimea. Los militares ucranianos están dispuestos a seguir el mensaje del Papa Francisco, quien llamó a Rusia y Ucrania a intercambio de prisioneros de guerra todos por todos.
Como cada 2 de mayo, la Iglesia recuerda a San Atanasio de Alejandría, doctor de la Iglesia, obispo del siglo III, defensor de la Trinidad y la encarnación del Verbo. El padre Juan Carlos Vázquez, impulsor de Hablar con Jesús, nos cuenta más sobre el santo. Veamos. San Atanasio es tal vez uno de los santos más atractivos del siglo III. Es un defensor de la Trinidad y de la encarnación del Verbo. Nace en Alejandría, de donde será luego obispo, que queda en un sector de Egipto, tal vez una de las ciudades más importantes del momento, y sobre todo donde más intelectuales, ¿no? Hay que recordar que habían algunas escuelas de filosofía y de pedagogía, y especialmente de formas de hablar. Y en estas escuelas se formaban las personas más inteligentes o más capaces del momento. Alejandro es un obispo de la zona de Alejandría, que es esta zona de Egipto, que será tal vez uno de los propulsores de esto. Atanasio estudiará en esa misma escuela y luego será tal vez uno de los hombres más ilustres de esa ciudad, llegando a reemplazar al mismo Alejandro en ser obispo, ¿no? Pero ¿por qué se caracteriza Atanasio? Bueno, tal vez a varios les suene el símbolo atanasiano, que es una manifestación muy concreta de nuestra fe en Jesucristo, de la fe trinitaria, ¿no? Y que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Frente al arrianismo que buscaba hacer que Jesucristo no sea exactamente Dios, sino no era exactamente Dios y hombre, sino era una semejanza de Dios, no exactamente Dios, porque Dios no podría sufrir, hacía que la madre de Jesucristo en realidad no era madre de Dios, sino que era madre de solo la figura humana. Esto llegará hasta el Concilio de Nicea, en donde Atanasio tendrá una gran participación y donde se expulsará al arrianismo. Este término expulsar a veces suena como algo muy grave y que pone fin completamente a un tiempo. Sin embargo, los arrianistas tendrán tanta fuerza que después lograrán expulsar y mandarán al exilio a Atanasio. Y Atanasio, de hecho, pasará mucho tiempo de su tiempo de obispo, por así decir, en el exilio. De hecho, por lo menos 1/3 de su episcopado lo pasará en tierras extranjeras. Sin embargo, Atanasio no cede, sino que da con claridad esta forma inicial de entender la Trinidad y, por supuesto, de defender a la Virgen como Madre de Dios. Cada mes el Papa pide a los católicos rezar por una intención especial. En mayo, ¿a quiénes encomendaremos? Así nos cuenta el Papa Francisco. Nos despedimos. Hasta mañana. Cada vocación es un diamante en bruto que hay que pulir, trabajar, al que hay que darle forma en todas sus caras. Un buen sacerdote, una monja, deben ser primero de todo un hombre o una mujer formados, trabajados por la gracia del Señor. Personas conscientes de sus límites y dispuestas a llevar una vida de oración, de dedicación al testimonio del Evangelio. Su preparación tiene que ser integral, debe desarrollarse ya desde el seminario y el noviciado, en contacto directo con la vida de las demás personas. Esto es fundamental. La formación no se acaba en un momento determinado, sino que va continuando a lo largo de toda la vida, a lo largo de los años, integrando a la persona intelectual, humana, afectiva, espiritualmente. Y también su preparación para vivir en comunidad. Tan enriquecedora es la vida en comunidad, porque a veces puede ser difícil. Porque no es lo mismo vivir juntos que vivir en comunidad.
Oremos para que los religiosos, las religiosas, los seminaristas crezcan en su camino vocacional a través de una formación humana, pastoral, espiritual y comunitaria que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.